¿Alguna vez has escuchado un cuento que combina amor, heroísmo y un giro inesperado de destino? En este episodio, nos sumergiremos en un relato cautivador que entrelaza las vidas de tres personajes legendarios, el valiente Perseo, la hermosa Andrómeda y la temida Medusa. Me llamo Medusa. Mi nombre te suena familiar, ¿verdad? Quizás crees conocer mi historia, pero te aseguro que no sabes ni la mitad de lo que me sucedió. Hoy, voy a contarte quién fui realmente, cómo fui traicionada, maldecida y condenada a vivir en la oscuridad. Este es mi testimonio, mi verdad, y quiero que la escuches. Mi historia comienza como la de muchas jóvenes en la antigua Grecia. Nací en una familia de 3 hermanas. A diferencia de ellas, yo era mortal. Esteno y Euríale, mis queridas hermanas, eran inmortales, pero yo estaba destinada a envejecer, a perecer algún día. Sin embargo, mi vida, al principio, fue bendecida con una belleza extraordinaria, algo que muchos veían como un don de los dioses. Mi cabello era como el oro brillante, mi piel suave como el mármol, y mis ojos, decían que mis ojos podían atrapar a cualquiera. Pero nunca pensé que esa belleza sería mi maldición. Desde niña, fui conocida por mi hermosura, y pronto fui seleccionada para ser sacerdotisa en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Era un gran honor, y yo lo acepté con todo mi corazón, sin saber que el destino ya había empezado a tejer un camino lleno de dolor para mí. Servir a Atenea era lo más importante en mi vida. Cada día, me levantaba antes del amanecer, preparaba las ofrendas, cuidaba del templo y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Atenea exigía pureza de todas sus sacerdotisas, y yo lo acepté. Sabía que, al ser parte del templo, debía mantener un voto de castidad, entregando mi vida al servicio de la diosa, sin la distracción de los deseos humanos. Era una existencia tranquila, llena de devoción y paz. Nunca imaginé que algo tan oscuro podría irrumpir en esa serenidad. Pero los dioses tienen sus propios caprichos, y yo fui la víctima de uno de ellos. Si hubiera sabido lo que venía, tal vez habría escapado, pero en ese momento, solo era una joven inocente, sin poder frente a lo que estaba por suceder. Y entonces, ocurrió. Poseidón, el dios del mar, me vio. Desde las profundidades de sus dominios, se encaprichó de mi belleza. Él, un dios tan poderoso, no vio en mí a una sacerdotisa devota, sino a un trofeo, algo que deseaba poseer. Un día, mientras estaba sola en el templo, él apareció. No como un dios majestuoso que merecía adoración, sino como un depredador. Me tomó por la fuerza en el mismo lugar sagrado que yo había jurado proteger. Me destrozó, me arrebató todo lo que me importaba, y se fue, dejándome con una cicatriz que nunca sanaría. Clamé a Atenea en mi desesperación. Grité pidiendo justicia, misericordia, algo. Pero ella no me escuchó. El templo se quedó en silencio, como si los dioses hubieran cerrado los oídos a mis súplicas. Cuando Atenea finalmente apareció, no fue para castigar a Poseidón. No. Su ira, en cambio, cayó sobre mí, como si yo fuera la culpable de lo que había sucedido. «Has traído deshonra a mi templo», dijo, su voz fría y sin piedad. Antes de que pudiera explicar lo que me había ocurrido, ella ya había decidido mi destino. Con un solo gesto de su mano, mi vida cambió para siempre. Mi hermoso cabello, mi orgullo, se convirtió en serpientes retorcidas y venenosas. Mi piel, una vez suave, ahora era dura como la piedra, y mis ojos, aquellos ojos que una vez fueron admirados, se volvieron armas mortales. Cualquiera que me mirara directamente se convertiría en piedra, atrapado para siempre en un destino que no podía controlar. Atenea me desterró a una cueva lejana, un rincón oscuro del mundo donde nadie osaría venir. Allí, en la soledad, me vi obligada a vivir con esta maldición, esta monstruosidad en la que me había convertido. Mis hermanas inmortales me acompañaron, pero incluso su presencia no podía aliviar el dolor que sentía. Cada día, me miraba en los reflejos de las aguas oscuras y veía en lo que me había convertido.
El dolor era insoportable. Los años pasaron. Héroes, aventureros y tontos valientes vinieron a buscarme, atraídos por los rumores de la bestia, que podía convertir a los hombres en piedra. Vinieron con sus espadas y lanzas, pero ninguno regresó. Uno por uno, cayeron, sus cuerpos petrificados, sus expresiones congeladas en un terror eterno. Nunca quise hacerles daño, pero no tenía elección. Era la maldición de Atenea que actuaba a través de mí. Y luego llegó Perseo. Al principio, pensé que era como los demás, otro héroe que venía en busca de gloria. Pero Perseo no era un guerrero cualquiera. Él traía consigo los dones de los dioses, un escudo brillante, dado por Atenea, que usaría como espejo para evitar mi mirada, las sandalias aladas de Hermes, que le permitían moverse con rapidez y agilidad. No lo vi venir. Utilizó el reflejo del escudo para acercarse sin que yo pudiera petrificarlo. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí el frío acero de su espada. Mi cabeza cayó al suelo, separada de mi cuerpo. Pero incluso en la muerte, mi mirada seguía siendo mortal. Perseo tomó mi cabeza y la usó como un arma en sus aventuras. Aquella que fue maldecida y odiada se convirtió en una herramienta de poder para un héroe. Mi muerte no trajo paz. Ni siquiera entonces fui liberada de mi maldición. Y aún más, de mi cuerpo surgieron dos seres, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante dorado, hijos de Poseidón y míos. Nunca llegué a conocerlos, pero su nacimiento fue el último vestigio de la vida que me arrebataron. Y así, mi nombre quedó grabado en la historia. No como la joven inocente que una vez fui, sino como un monstruo. Pero ahora que conoces mi verdad, te pregunto, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Atenea, quién me castigó? ¿Poseidón, quién me violó? ¿O aquellos que nunca buscaron comprender mi dolor? Yo sé quién soy. Soy Medusa, la mujer que fue traicionada por los dioses, y esta es mi historia. Ahora que mi historia ha sido contada, no me recordarás como el monstruo que te enseñaron a temer. Me recordarás como la víctima de una injusticia divina, una mujer que nunca tuvo la oportunidad de ser lo que quería ser. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu destino estuviera escrito en las estrellas y te dijeran que no puedes escapar? ¿Te atreverías a desafiar el poder de los dioses? Yo lo hice. Soy Perseo, hijo de Zeus y un simple mortal, pero mi historia no es la de un héroe cualquiera. Hoy te contaré cómo mi vida se convirtió en una prueba de fuerza, ingenio y resistencia, y cómo logré desafiar no a monstruos, sino al destino mismo. ¿Estás listo para conocer mi historia? Todo comenzó con una profecía oscura que marcaría mi vida antes incluso de mi nacimiento. Mi abuelo, Acricio, rey de Argos, estaba aterrorizado cuando el oráculo de Delfos le dijo que su propio nieto lo mataría. En lugar de desafiar a los dioses directamente, eligió el camino de la cobardía. Encerró a su única hija, mi madre Danae, en una fría torre de bronce, esperando que jamás pudiera tener hijos. Pero Acricio subestimó el poder de los dioses. Zeus, el rey del Olimpo, no se dejó intimidar por las decisiones de un rey mortal. Visitó a Danae en forma de lluvia dorada, y así fue como yo, Perseo, fui concebido. Mi padre no era un simple mortal, era el dios más poderoso del Olimpo, y eso significaba que mi destino ya estaba marcado. Recuerdo la torre de bronce como un lugar sombrío y solitario. Mi madre me contaba historias de la vida en el mundo exterior, de la luz del sol y del canto de los pájaros. Pero incluso en ese lugar de oscuridad, yo sabía que había algo especial en mí. Mi madre me decía que era el hijo de un dios, y que mi destino era grande. Después de nacer, Acricio no se atrevió a matarme directamente, por temor a la ira de Zeus. En cambio, me condenó a la muerte en el mar, arrojándonos a mi madre y a mí en un cofre sellado a las furiosas aguas del océano. Pero el mar, impredecible y temido, no fue nuestro fin, sino el inicio de nuestra verdadera historia. Después de días a la deriva, el destino intervino una vez más. El cofre fue arrastrado a las costas de Sérifos, una pequeña isla. Allí fuimos rescatados por un pescador bondadoso, Dictys, quien nos acogió como parte de su familia.
Durante años, viví una vida tranquila, lejos de la sombra de mi abuelo y las maquinaciones de los dioses. Mi madre me enseñó a pescar y a navegar, y yo crecí fuerte y valiente. Pero la paz rara vez dura cuando el destino está involucrado. El rey de Sérifos, Polidectes, no tardó en notar la belleza de Danae. En su deseo de poseerla, decidió deshacerse de mí enviándome a una misión imposible, traer la cabeza de Medusa, la Gorgona. Para Polidectes, esto era una sentencia de muerte disfrazada de desafío. Recuerdo el día que me despedí de mi madre. Estaba asustada, pero también orgullosa de mí. Me dio un abrazo fuerte y me dijo que confiara en mí mismo y en mi destino. Salí de la isla con la cabeza alta, listo para enfrentar lo que viniera. Medusa no siempre fue un monstruo. En su origen, era una hermosa sacerdotisa del templo de Atenea, pero fue castigada injustamente por un acto que ni siquiera cometió con intención. Convertida en una gorgona, Medusa vivió exiliada junto a sus dos hermanas en una cueva rodeada de oscuridad y muerte. Pero yo no iba a rendirme fácilmente. Sabía que necesitaría más que fuerza, necesitaría la ayuda de los propios dioses. Atenea, la diosa de la sabiduría, y Hermes, el mensajero de los dioses, decidieron intervenir en mi misión. No sé si fue por respeto hacia mi linaje o porque querían ponerme a prueba, pero me entregaron 3 regalos: el casco de Hades, que me haría invisible, las sandalias aladas para volar, y el escudo pulido para mirar a Medusa sin que ella me petrificara. Con estas herramientas, decidí adentrarme en la guarida de las gorgonas, consciente de que cualquier error significaría mi muerte. Al encontrar a Medusa dormida entre sus hermanas, avancé lentamente, usando el reflejo del escudo para no mirarla directamente. Con un golpe preciso, corté su cabeza y la guardé en un saco. Pero incluso después de la muerte, su poder permanecía intacto. Aquellos que miraban la cabeza aún eran convertidos en piedra. Recuerdo el sentimiento de orgullo y logro que sentí al salir de la cueva con la cabeza de Medusa en mis manos. Sabía que había superado un desafío imposible y que mi destino estaba a punto de cumplirse. La muerte de Medusa trajo consigo más que la victoria sobre un monstruo. Trajo preguntas sobre el propio papel de los dioses. Medusa no había sido más que una víctima de la crueldad divina, castigada injustamente. Al matarla, comencé a cuestionar si los dioses eran realmente justos o simplemente seres poderosos que jugaban con los destinos humanos. Con estas reflexiones pesando en mi mente, regresé a Sérifos, solo para descubrir que Polidectes había intentado forzar a Danae a casarse con él. Pero yo ya no era un simple joven, ahora poseía el poder de los dioses. Al entrar al palacio, Polidectes se burló de mí, creyendo que no tenía ninguna prueba de mi éxito. Pero con un solo gesto, saqué la cabeza de Medusa de mi saco, y Polidectes y sus secuaces fueron convertidos en piedra. No solo había vencido a monstruos, había usado el poder divino para derrotar a un tirano. Después de liberar a mi madre, partí hacia Argos, el reino de mi abuelo, sin saber que el destino estaba por cumplirse. Acricio, temeroso de la profecía, huyó al enterarse de que su nieto había regresado. Pero el destino, una fuerza imparable incluso para los dioses, estaba decidido. Durante unos juegos en Larisa, participé en una competencia de lanzamiento de disco. Sin saberlo, lancé el disco con tal fuerza que golpeó a un anciano en la multitud. Era mi abuelo Acricio. La profecía se había cumplido, no por mi voluntad, sino por la mano invisible del destino. Después de mis hazañas, goberné en paz los reinos de Tirinto y Micenas, junto a mi esposa Andrómeda. Mi vida estaba marcada por la justicia y el respeto a los dioses, pero siempre recordé la lección de Medusa, que incluso los poderosos pueden ser injustos. El destino es algo ineludible. Acricio había hecho todo lo posible para evitarlo, pero ni siquiera un rey, ni siquiera los dioses, pueden cambiar lo que está escrito. Yo, sin embargo, no era responsable de su muerte. Era simplemente una pieza en el gran tablero del destino. Ahora, mi historia es un recordatorio de que el destino puede ser cruel, pero también puede ser transformado por la valentía y la determinación de un individuo. ¿Qué harías tú si tu destino estuviera escrito en las estrellas? ¿Te atreverías a desafiar el poder de los dioses y a cambiar tu propio destino? La elección es tuya. La historia de Perseo es un recordatorio de que el destino no es algo inmutable, sino que puede ser cambiado por la valentía y la determinación de un individuo. Aunque el destino de Perseo estuviera escrito en las estrellas, él logró desafiarlo y cambiar su propio camino. La historia de Perseo es un ejemplo de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay esperanza y siempre hay una oportunidad para cambiar nuestro destino.
Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones. En un mundo lleno de héroes intrépidos, dioses caprichosos y criaturas fantásticas, mi historia también destaca. Yo soy Andrómeda, hija de la reina Casiopea y el rey Cefeo de Etiopía. A pesar de que muchos me conocen solo como la dama en apuros que fue salvada por Perseo, soy mucho más que eso. Mi vida fue marcada por el orgullo de mi madre, la furia de los dioses y el heroísmo de un hombre que cambió mi destino. Esta es mi historia, la historia de una mujer atrapada entre el poder divino y el destino humano. Nací en una familia de poder real, en una época en la que las fronteras entre lo divino y lo mortal eran frágiles. Mi padre, el rey Cefeo, gobernaba Etiopía con sabiduría y justicia. Era admirado por su habilidad para mantener la paz en un reino donde los dioses, en su omnipresencia, influían en cada decisión política y militar. Mi madre, Casiopea, era conocida en todo el reino por su extraordinaria belleza, pero también por su orgullo desmedido. La vida en la corte estaba marcada por la constante comparación con los dioses, ya que en aquellos tiempos, las hazañas humanas rara vez escapaban a los ojos celosos de los inmortales. Mi madre, cegada por la vanidad, cometió un grave error, comparó mi belleza con la de las ninfas del mar, hijas del antiguo dios Nereo. En un mundo donde la humildad era la única manera de evitar la ira divina, mi madre decidió desafiar una ley no escrita. Anfitrite, esposa de Poseidón, dios de los mares, era una de esas ninfas a las que mi madre había insultado. Los dioses no perdonan fácilmente, y pronto la noticia llegó a los oídos de Poseidón. Lo que siguió fue devastador para mi reino. Poseidón, enfurecido por la arrogancia de mi madre, desató su furia sobre nuestra tierra. Las olas golpeaban sin cesar nuestras costas, destruyendo ciudades, arrasando campos y llenando de terror a mi gente. El monstruo marino que envió era más que una bestia, representaba el poder destructivo de los dioses, la implacabilidad con la que castigaban a los mortales que osaban cruzar sus límites. Era un recordatorio de que, sin importar cuán poderosos fuéramos en la tierra, estábamos a merced de las fuerzas divinas. Desesperados por salvar al reino, mis padres consultaron al oráculo. Su respuesta fue tan cruel como definitiva. La única manera de aplacar la ira de Poseidón era sacrificarme a mí, Andrómeda, a la bestia. Recuerdo el momento en que escuché la sentencia. Mis padres, afligidos pero impotentes, no tuvieron más opción que aceptar. Como tantas otras figuras trágicas de nuestra mitología, mi destino fue sellado por fuerzas fuera de mi control. A medida que me preparaban para el sacrificio, me inundaba una mezcla de miedo y resignación. Ser encadenada a una roca, expuesta al monstruo marino, parecía un destino inevitable. Pero también me daba cuenta de que no era solo una víctima de las circunstancias, me habían convertido en un símbolo. Mi sacrificio no era solo para salvar a Etiopía, sino también para recordar a todos los mortales que, aunque pudiéramos gobernar en la tierra, los dioses siempre tenían la última palabra. A lo largo de la mitología griega, la belleza siempre ha sido un don peligroso. Lo mismo le ocurrió a Helena de Troya, cuya hermosura desató una guerra, o a Dafne, que tuvo que convertirse en árbol para escapar de Apolo. Mi propia belleza, que debería haber sido una bendición, se convirtió en una maldición. En estos relatos, la belleza no solo es una cualidad física, es un poder que puede causar conflictos, desatar celos y, en muchos casos, condenar a su portador. Reflexionando sobre mi propia experiencia, me pregunto, ¿qué papel juega realmente la belleza en nuestra vida? ¿Es algo que realmente nos pertenece, o simplemente es una herramienta más en los caprichos del destino? Y entonces, cuando todo parecía perdido, él apareció, Perseo, el héroe que acababa de derrotar a Medusa, la gorgona cuya mirada convertía en piedra. Cuando me vio encadenada a esa roca, vulnerable ante el monstruo, sus ojos no mostraron solo lástima, sino una determinación inquebrantable. Perseo no era solo un guerrero, era un hombre guiado por la valentía, el amor y el sentido de justicia. Con sus armas divinas, una espada y un escudo mágico que había utilizado contra Medusa, se enfrentó al monstruo. La batalla fue feroz.
La bestia representaba la ira de los dioses, pero Perseo, armado con la ayuda de los inmortales, luchó en nombre de la humanidad. En ese momento, comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por demostrar que los mortales, con valentía y determinación, podían alterar el curso del destino. Cuando Perseo finalmente venció al monstruo, la victoria no fue solo suya. Fue una victoria de la humanidad sobre las fuerzas irracionales y destructivas que a menudo gobiernan nuestro destino. En la mitología griega, los monstruos a menudo representan más que simples criaturas. Son símbolos del caos, del desorden, de la furia incontrolada. Al derrotar al monstruo, Perseo demostró que, aunque los dioses puedan imponer su voluntad, los humanos tienen el poder de luchar contra lo inevitable. Esta victoria me liberó físicamente de mis cadenas, pero también rompió las cadenas invisibles que me ataban a un destino impuesto por los dioses. Tras la batalla, Perseo pidió mi mano en matrimonio. Mis padres aceptaron, y nuestra unión fue más que un simple matrimonio real. Simbolizaba la restauración de la paz entre los mortales y los dioses. Juntos, Perseo y yo no solo compartimos un amor profundo, sino que también dimos origen a un linaje que influiría en la mitología griega y en la historia. Tuvimos varios hijos, entre ellos Perseo, quien fue considerado el antepasado de los persas. Nuestros descendientes, incluyendo al legendario Hércules, marcaron profundamente las historias de la mitología griega. Nuestra unión fue un recordatorio de que, incluso en tiempos de grandes sufrimientos, el amor y la valentía pueden dar origen a algo grandioso. Pero mi historia no termina aquí. Después de mi muerte, los dioses decidieron inmortalizarme en el cielo. La constelación de Andrómeda brilla en el firmamento, cerca de Perseo y Pegaso, el caballo alado. Cada vez que veo esa constelación, me recuerdo a mí misma que, aunque los mortales estamos destinados a ser efímeros, nuestras historias pueden perdurar para siempre. Mi legado se extiende más allá de los mitos. La galaxia de Andrómeda, una de las más grandes y cercanas a la Vía Láctea, lleva mi nombre. Mi historia, que comenzó con una tragedia impuesta por el orgullo y el poder divino, se ha convertido en una leyenda que continúa resonando en el cosmos. Mi historia, aunque contada muchas veces, sigue siendo un recordatorio de los peligros del orgullo, el poder de la valentía y la fuerza del amor. En un mundo gobernado por fuerzas más allá de nuestro control, los mortales aún tenemos el poder de luchar, de cambiar nuestro destino y de dejar una huella en el universo. Y así, la historia de Andrómeda nos recuerda que incluso en medio de los caprichos de los dioses, la valentía y la fortaleza humana pueden cambiar el destino. Si te ha gustado este viaje por la mitología, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos y serás el primero en enterarte de nuevas aventuras mitológicas. Y gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo capítulo de la historia.